Hoy en Madrid Mañana pone a tu servicio un consultorio jurídico. Divorcios, herencias, despidos, accidentes, estafas, multas. Entra en tusdudaslegales.com y deja tu consulta. Los viernes Enrique O'Connor y los abogados de tusdudaslegales.com resolverán y analizarán lo más interesante de cada semana. Consultorio jurídico en Onda Madrid, con la colaboración de rentajes.es, para alquilar tu piso sin riesgos. Y esta vez saludamos, como es habitual, a Borja Pascual, responsable de marketing de Freedom Finance. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Y nos acaba de llegar a la redacción esta información. Freedom Finance, primera empresa en el Registro Estatal de Intermediarios Financieros. ¿Qué quiere decir esto, Borja Pascual? Bueno, pues como ya saben tus oyentes, Freedom Finance es el líder español en el sector de la intermediación financiera. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es lo que hace Freedom, ¿no? Intermedia entre la oferta hipotecaria del mercado y las familias que necesitan financiarse. Y lo que es muy importante y hay que tener en cuenta es que no son, o sea, Freedom Finance no es un banco, es un intermediario financiero. Lo que hace es poner de acuerdo a los bancos y a las cajas con los clientes y a los clientes con los bancos y las cajas. Pero repito, Freedom no es un banco, no presta dinero, solo hace de intermediario financiero. Bueno, Freedom Finance, primera empresa en el Registro Estatal de Intermediarios Financieros. ¿Y esto de Registro Estatal qué quiere decir? Bueno, pues el sector fue regulado en abril del 2009 y bueno, toda empresa que quiere dedicarse a la intermediación financiera pues tiene que cumplir una serie de requisitos, como en muchos sectores. Uno es un seguro de responsabilidad civil, hay una serie de normas a la hora de hacer publicidad y bueno, pues también hay que estar registrado en este registro estatal de intermediarios financieros que se acaba de abrir. Uh-huh. Y entiendo que Freedom, en cuanto ha estado disponible el registro, se ha inscrito. Sí, claro, Freedom lleva pidiendo la regulación desde el 2003. Durante muchos años, al no existir esta regulación, pues bueno, ha habido muchas empresas pirata, vamos a decirlo así, que han utilizado el sector para negocios que no eran muy claros o incluso muchas veces ilegales, y esto ha contribuido a la mala fama del sector. Sin embargo, al producirse esta regulación y también, pues bueno, por causa de la crisis se ha reducido mucho el sector, pues ha provocado que las empresas que quedamos pues seamos empresas profesionales de intermediación que ofrecemos los mejores servicios a los clientes. Bueno, y además de cumplir la regulación, en Freedom Finance se da un paso más allá con la garantía Freedom. ¿En qué consiste? Sí, bueno, la garantía Freedom la ofrecemos desde siempre a nuestros clientes y es nuestra filosofía, no solo queremos cumplir la ley, sino que además queremos dar el mejor producto a nuestros clientes y siempre sin sorpresas. Por eso lo que hacemos es una garantía adicional que consta de 4 puntos muy sencillitos, y del primero, solo trabajamos con bancos y cajas reguladas por el Banco de España, y esto es muy importante porque al final no queremos que nuestros clientes tengan sorpresas y queremos que al final encuentren solución a sus problemas con bancos y cajas que estén regulados por el Banco de España. Importante también que ese asesoramiento financiero es gratuito a través del número de teléfono también gratuito, 925 0025, 925 0025, y que además no tenemos ningún compromiso. Efectivamente, todo el asesoramiento financiero es gratuito, no tiene compromiso, la llamada es gratuita y lo que buscamos es simplemente ver cada caso de cada cliente, estudiar las mejores soluciones que al cliente le convienen, pues adelante, que no, pues no pasa nada. Y las operaciones que se presentan a los clientes siempre tienen incluidas todos los datos precisamente de lo que nos va a costar. Correcto, ese es otro de nuestras garantías Freedom. No queremos presentarle a un cliente una oferta, que la estudie, que le parezca bien, que vea en ella una solución y luego pues le vengan las sorpresas, ¿no? Luego a la hora de firmar pues que aparezcan gastos que no estaban previstos, como ha pasado muchas veces, ¿no? Nosotros siempre nuestras ofertas llevan todo incluido, con lo que el cliente cuando las estudia, cuando decide que le son convenientes, ya tiene todos los gastos de cambiar de una hipoteca a otra, todos los gastos de notaría, todos los honorarios, está todo incluido, para que no haya sorpresas. Bueno, teléfono gratuito, además ese asesoramiento financiero gratuito y sin compromiso, 925 0025, 925 0025, para conseguir las mejores ofertas del mercado, para mejorar, por supuesto, nuestra economía y vivir mejor. Por cierto, el Euribor sigue subiendo y hoy lo vemos en los periódicos, ¿no? Es una noticia que nos preocupa. Sí, bueno, ha vuelto a subir 10 milésimas, ¿no?
lo venimos comentando, el Euribor está subiendo y no va a dejar de subir y bueno, en Freedom proponemos a tus oyentes el que nosotros llamamos el plan Respiro, que les permitirá blindar esa hipoteca frente a la subida del Euribor. Bueno, pues vamos a conocer todos los detalles de ese plan Respiro de Freedom Finance. ¿En qué consiste? Bueno, pues el plan Respiro, como su nombre indica, pues lo que permite es tomarse un respiro con el pago de la hipoteca. Está claro que cuando contratamos un producto hipotecario, que no deja de ser una obligación de pago a largo plazo, entre 15, 40 años, dependiendo del plazo que hayamos puesto en nuestra hipoteca, no podemos prever los cambios de la economía global y tampoco las circunstancias de la economía familiar. Así hay muchas familias que bueno, se comprometieron a una cuota al mes que antes pues no tenían problema para pagar, pero que ahora ya les está costando un poco. Bueno, pues entiendo que es una hipoteca que se adapta, por supuesto, a nuestra situación actual, a la de cada momento. Eso es, tiene una serie de opciones dependiendo de nuestras necesidades. Hay familias que pueden pagar su cuota, pero que, bueno, si empieza a subir con el Euribor, pues se les va a poner más complicado. Bueno, pues para estas familias lo ideal es blindar esa hipoteca frente a la subida del Euribor, para que no suba. O sea que aunque suba el Euribor, nuestra cuota se va a mantener fija. Eso es. Bueno, pero como te decía, seguro que hay otras familias que solo con esto no le resolvemos el problema, ¿no? Solo con que no le suba la hipoteca, pues no resolvemos el problema, porque han visto disminuidos sus ingresos familiares, pues porque al final se han metido en otros gastos que les están complicando un poco el mes a mes. Bueno, pues para estas familias el plan Respiro de Freedom tiene también otras soluciones. Bueno, pues me imagino que habrá muchas personas que hasta ahora nos escuchan en esa misma situación, así que me imagino que esos datos sí que les van a interesar mucho. ¿Cómo podemos desgranar todos los detalles? Sí, pues bueno, las familias que lo que necesiten sea reducir los pagos, hemos hablado hace un momento de las familias que lo que no quieren es que les suba la cuota, bueno, pues también hay familias que lo que necesitan es pagar menos, porque su situación ha cambiado, ¿no? Bueno, pues si lo que necesitamos es reducir un poco la cuota, simplemente con la reunificación de préstamos, que al final es coger todos esos préstamos que tenemos por ahí, las tarjetas de crédito, y meterlo en una nueva hipoteca, con mejores condiciones y con una única cuota mensual. Entonces, al final, dependiendo del número de préstamos y créditos que tengamos, vamos a conseguir reducir esa cuota en un tanto por ciento importante. Pero claro, también tenemos gente que aún necesita una reducción más grande, ¿no? Porque sus ingresos han caído mucho. Bueno, pues tenemos la opción también de reducir hasta un 30%, o sea, de aplazar hasta un 30% el importe de la hipoteca hasta el final del periodo de la misma. Y cuando llega al final, o pagamos ese 30% que falta, ten en cuenta que hemos estado pagando mucho menos de cuota y hemos podido ahorrar, o simplemente volvemos a refinanciarlo durante otra serie de años, pues para cuando podamos ir pagando esa cuota, ¿no? Y luego ya para las condiciones más complicadas, en las que realmente estamos en una situación en la que ha caído muchísimo nuestros ingresos y necesitamos reducir esa cuota, pues un montón, el 80%, pues tenemos productos que lo que nos permiten es durante un periodo de tiempo, vamos a poner por ejemplo 5 años, que puede ser el tiempo que una familia estima que va a pasar por esas dificultades económicas, pues podemos hacer una hipoteca en la que solo vamos a pagar durante esos 5 primeros años solo intereses, con lo que la cuota se reduce drásticamente y les va a permitir a esas familias pues salir del bache económico sin poner en peligro su vivienda, ni su economía, ni su bienestar. Bueno, les recuerdo que estamos charlando con Borja Pascual, responsable de marketing de Freedom Finance, y me está ofreciendo un abanico de posibilidades muy amplio, muchas opciones y diferentes. Me pregunto cuál es la mejor. Bueno, pues todas son buenas. Aquí lo importante es encontrar la solución para cada cliente. Por eso en Freedom lo que sí ofrecemos a tus oyentes es un estudio hipotecario gratuito y sin compromiso. Tenemos que entender las necesidades de cada familia y en función de ellas pues le podemos proponer las soluciones que más les convengan. Pero bueno, como hemos comentado en las garantías Freedom, luego cada familia estudia las opciones y decide, y si no le conviene pues no tiene ningún coste ni ningún compromiso. Bueno, pues está claro que cada familia tiene esas circunstancias diferentes, necesidades particulares, y por eso es importante un estudio personalizado. ¿Cómo lo podemos hacer? Así es, ofrecemos el estudio hipotecario gratuito y sin compromiso a todos tus oyentes. Si encontramos solución a las necesidades que tiene el cliente, pues se las vamos a exponer. Son soluciones con más de 30 bancos y cajas regulados por el Banco de España. Al final el cliente va a decidir, va a ver si le conviene alguna. Ten en cuenta que no ha perdido absolutamente nada porque el servicio es gratuito, la llamada es gratuita
y por eso les recomiendo a tus oyentes que llamen al 925 0025 porque no tienen nada que perder. Bueno, pues es muy interesante que marquen, como decimos, ese número de teléfono, es gratuito, sin compromiso, el 925 0025, hasta la llamada además es gratuita. Y además tenemos que recordar que durante todo el mes de febrero todos aquellos oyentes que marquen ese número de teléfono tendrán la posibilidad de entrar en un concurso que yo creo que es muy interesante, ¿no, Borja? Sí, ya queda poquito. Tienen la posibilidad de entrar en el sorteo de su hipoteca de febrero. O sea, lo que estén pagando de cuota hipotecaria en febrero, pues Freedom se lo regala en una tarjeta regalo del Corte Inglés para que se lo gasten en lo que quieran. Bueno, y tenemos el ejemplo del ganador del pasado mes de enero, ¿no? Sí, además el ganador del pasado mes de enero, Jorge de Palencia, además pues se dio la circunstancia de que le hicimos el estudio y la conclusión fue que por ahora no le podíamos ayudar. Tenía una protección en su vivienda y hasta dentro de unos años pues no íbamos a poder hacer nada con la hipoteca, pero bueno, le hicimos el estudio, participó en el concurso y bueno, pues el mes de enero de su hipoteca lo pagó Freedom Finance. Bueno, y me escriben ahora mismo a través de las redes sociales, a través del correo, algunos oyentes que me preguntan que lo que están haciendo precisamente es prever lo que va a pasar en los próximos meses en su vida, ¿no? Tienen algunos incrementos y cómo pueden asegurarse que todo va a marchar bien. Nos habla, por ejemplo, Julián desde Carabanchel. Dice, estoy planeando la comunión de mi hija y tengo la hipoteca. ¿Todo esto también tiene solución? Sí, claro. Al final lo que necesitamos hacer cuando nos vienen una serie de gastos imprevistos y tenemos ya la economía y las finanzas, los créditos, tenemos ya cuotas que nos están suponiendo un esfuerzo para pagar, lo que tenemos es que pararnos un segundo, estudiar cómo tenemos la economía, qué intereses estamos pagando, qué créditos tenemos y al final, pues bueno, una de las soluciones, la primera para mí es llamar a Freedom Finance. Nosotros te vamos a hacer ese estudio y te vamos a decir, oye, lo que más te conviene para conseguir, por ejemplo, ese dinero para la comunión es que cojas este producto hipotecario, que tiene mejores condiciones, que te va a permitir pagar menos al mes, que te va a dar esa liquidez que necesitas para ese gasto imprevisto y que no te va a poner una cuota más que te va a hacer más difícil aún llegar mes a mes a fin de mes. Bueno, y María nos escribe desde Tetuán, lo que dice ella es que está pensando en comprarse un nuevo coche y si sería también, por ejemplo, aconsejable ampliar su hipoteca. Bueno, pues exactamente igual que para el tema de la comunión, hay que estudiar cada caso. Efectivamente, a la hora de comprar un coche, que es un gasto importante, meternos en una financiación, pues bien de la financiera del coche o bien a través de un préstamo en nuestro banco, pues es interesante, pues y está bien en la mayoría de los casos. Pero sí que es verdad que si tenemos la oportunidad de ampliar nuestra hipoteca, si tenemos la oportunidad de hacernos ese estudio, el dinero que vamos a obtener en un crédito hipotecario tiene un interés mucho más reducido. Además, no vamos a añadir una cuota más a nuestra economía familiar, con lo que vamos a estar pagando un poquito o bastante menos todos los meses. Bueno, pues yo lo que recomiendo a María, Julián, al resto de los oyentes que estén interesados es que marquen ese teléfono gratuito, el 925 0025 es el teléfono de asesoramiento de Freedom Finance y además es un teléfono que nos ofrece información gratuita sin compromiso. Y si estamos interesados, pues vamos a tener toda la información de lo que nos va a costar precisamente esa gestión. Muchísimas gracias, Borja Pascual. Muchas gracias. Hasta luego. Responsable de marketing de Freedom Finance, 11:27 minutos.